En ocasiones nos sentimos seguros de nuestras capacidades o experiencia para resolver asuntos en la vida. Algunas personas tienen habilidades impresionantes para los negocios, o para algún deporte, para el arte, para liderar, en fin. Esto puede darnos cierta seguridad por algún tiempo, pero siempre llegará a nuestra vida un tiempo en que esto no será suficiente para afrontar en esta vida, o menos en la eternidad, lo que solamente Dios puede resolver. Bendiciones para todos, mi nombre es César Méndez, bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. Continuamos con esta serie de los actos de adoración y hemos venido estudiando cómo Dios fue cumpliendo su promesa hecha a Abraham, confirmada a Isaac, y ahora entran en escena en esta carrera de relevo los hijos de Isaac, especialmente Jacob, del cual vamos a estudiar los actos hechos por él, los actos de adoración. Y Jacob fue un personaje definitivamente muy distinto a su abuelo y a su padre. Y vamos a hacer algún resumen y un contexto de su vida, y podemos recordar que hacia su edad adulta tuvo que salir hacia Harán en busca de un nuevo comienzo, de una esposa también, y la promesa recayó sobre sus hombros a causa del engaño que hizo a su padre Isaac, y tuvo que salir huyendo de casa por causa de su hermano Esaú. Seguramente conoces muy bien la historia. Vamos a ir a la lectura bíblica en Génesis capítulo 33, versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y esto significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Vamos a ponernos en contexto para que entendamos de qué se trata esta lectura que acabamos de hacer. Como lo dije hace un momento, ahora entra en escena Jacob, quien tuvo una vida muy diferente a la de su abuelo y a la de su padre, quien fue muy perspicaz literalmente desde su nacimiento, ya que la Biblia dice que cuando su madre dio a luz, Esaú salió primero, pero Jacob salió agarrado del talón de su hermano. Al crecer, se fue notando la diferencia en estos dos personajes, que aunque eran gemelos tenían claras diferencias, inclusive físicas. Su hermano mayor, Esaú, era velludo y Jacob era lampiño. Pero Jacob era el tipo de persona que todo el tiempo están planeando, están tramando algo, no necesariamente malo, pero cuando ven la oportunidad lanzan su propuesta, como lo hizo con su hermano en la ocasión cuando Esaú llega hambriento y Jacob le hizo el negocio más fácil que se pudo haber hecho en la Biblia, en la historia, y fue intercambiar la primogenitura por un guisado de lentejas. Sin embargo, esto apenas era un trato de palabra, y para hacerlo efectivo debía recibir de su padre la bendición directa. Y como conoces la historia, años después, sabes que ayudado por su madre, Jacob engaña a su padre y recibe la bendición de la primogenitura. Tal vez no entendamos con exactitud de qué se trataba todo esto, porque como occidentales no tenemos esta costumbre. Pero especialmente en la cultura hebrea, y más en la época que estamos hablando, era algo de suma importancia, tanto así que Dios respaldaba esta bendición. En este contexto, Jacob roba la bendición, pero a su vez comienza a vivir en carne propia las consecuencias de su engaño y debe huir de casa, apoyado también por esa causa importante de conseguir esposa en la familia de su madre, en Padam Aram. Durante su viaje, Jacob tiene una experiencia particular y muy diferente a las anteriores.
De hecho, al estudiar la vida de Jacob notarás que sus experiencias con Dios fueron muy diferentes a la de sus ancestros. Esto confirma una vez más que Dios trata con cada persona de manera diferente. Obviamente, me refiero a quienes hemos aceptado su salvación en nuestro corazón. Sin embargo, en ocasiones también Dios busca a aquellos que no le han aceptado para cumplir su propósito. La Biblia dice que durante su travesía llegó a un lugar donde descansa y luego de tener un sueño, o mejor, al tener un sueño mientras dormía, vio ángeles bajar y subir desde el cielo y Dios mismo le confirma a través de su voz la promesa hecha a Abraham y a Isaac en años pasados. Al despertar, Jacob se asusta porque deduce que en ese lugar donde él dormía estaba la gloria de Dios. Pero extrañamente no edifica un altar y adora, ¿no? Sino que pone una piedra como señal, le cambia el nombre al lugar, le coloca como el nombre Betel, que significa casa de Dios, y luego hace un voto, una oración, algo así como una oración con condiciones. Y coloca 5 condiciones, como lo puedes leer en Génesis 28:20. Jacob puso como señal una piedra y hace un voto con 5 condiciones. Número 1, si fuere Dios conmigo. Número 2, me guardare en este viaje. Número 3, me diere pan para comer. Número 4, vestido para vestir. Número 5, y si volviera en paz a casa de mi padre. Esta oración me recuerda a muchas oraciones que solemos hacer en esta época basadas en lo que necesitamos, en nuestros sueños, en nuestros planes como personas y en el cuidado de Dios para con nosotros. Entonces Jehová será mi Dios. Un poco atrevido por parte de Jacob. Si Dios cumple estas condiciones, entonces solo así Jehová será mi Dios. En otras palabras, si cumples con mis peticiones, con mis condiciones, si respondes mis peticiones, todo en torno a mí, entonces tú serás mi Dios. En ocasiones, tal vez en otras palabras, como lo decía ahorita, oramos de esta forma, condicionando nuestra relación con Dios o la adoración que le pertenece a Él a las circunstancias o peticiones que nosotros anhelamos y que queremos que resuelva en nuestro tiempo. Vamos a continuar con la historia y al continuar su travesía hacia Harán y después de un largo viaje llega a esa tierra y a través de una situación muy cotidiana, como lo puedes leer en Génesis, conoce a Raquel, quien luego será su esposa, su segunda esposa, y quien le lleva ante su padre Labán, y al principio todo estuvo de maravilla, hospedaje, alimentación gratis por un mes, como cuando vas de vacaciones donde algún familiar y estás allí unos cuantos días, pero luego hay que regresar. O, si decides quedarte, hay que hacer tratos y convenios, acuerdos, para saber cómo vas a pagar tu manutención. Algo así le pasó a Jacob, quien ya estaba enamorado y había puesto sus ojos en Raquel. Y entonces toman el acuerdo de trabajar, de que Jacob trabajaría durante 7 años sin salario por esta mujer para luego casarse con ella. Así quedó el trato y como sabes, al cabo de 7 años Jacob empieza a recoger lo que había sembrado en su pasado, con su hermano Esaú y con su padre Isaac, el engaño. Y es engañado, le es entregada a la hermana mayor de Raquel, o sea, Lea, como esposa. Seguramente lo has leído, conoces muy bien la historia. Al cabo de una semana y después de esta frustración recibe a Raquel como su segunda esposa, pero debe trabajar otros 7 años más sin salario por ella, ya que ese fue el acuerdo. Después de 14 años, Jacob quiso regresar a su tierra, pero Labán no quiso dejarlo ir, ya que a causa de Jacob, Dios le había bendecido. Y luego de hacer diferentes acuerdos por salario, Jacob trabajó 6 años más para un total de 20. Y entonces Dios entra. Puedes leerlo en el capítulo 31, o mejor, Dios le habla a Jacob, porque Dios siempre estuvo ahí con él. Y le dice que vuelva, que era tiempo de regresar a la tierra de la promesa. Y hasta aquí, todas las condiciones que Jacob había puesto delante de Dios se habían cumplido. Dios había estado con él, se le había aparecido, le había guardado en su viaje a Harán, le había dado comida y vestido, que fue lo que él pidió. Y durante estas 2 décadas, en medio de circunstancias complejas, ya ahora con 11 hijos, con duro trabajo, engaño recibido por parte de su suegro, entre muchas otras, Dios le había mostrado su misericordia, como lo puedes leer entre los capítulos 28 al 31 de Génesis. A partir del capítulo 31, Jacob decide regresar
solo que de alguna forma lo hace huyendo, ya que no avisó a su suegro, y esto en esta cultura y en esta época era tomado como una ofensa. Le generó un problema muy serio, pero aún así Dios intervino y le guardó, confirmando el cumplimiento de la última condición que Jacob había hecho a Dios, que era regresar a casa, a la tierra de la promesa. Y esta condición se estaba comenzando a cumplir. Pero antes había que resolver algunos asuntos pendientes producto de sus errores del pasado. A partir del capítulo 32 de Génesis comienza a subir la tensión, porque se acercaba el momento del encuentro con su hermano, ya que en el camino debía pasar por la tierra donde vivía Esaú. Sin embargo, antes de eso ocurren varias cosas. Primero, ángeles de Dios se le aparecen y Jacob llama a este lugar Mahanaim. Lo puedes leer en Génesis 32:2. Seguramente Dios quería fortalecerlo y recordarle que no estaba solo, porque había un asunto sumamente delicado que debía resolver, a pesar de que el tiempo había transcurrido. Errores del pasado. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación? Bueno, en esta ocasión Jacob debía enfrentarse en esta última condición que le había dado a Dios. Debía pasar esta prueba. Hasta aquí Jacob había tenido experiencias con Dios, pero aún no lo había adorado. Había puesto piedras como señal, había cambiado nombres de lugares, pero esto no era adoración. Eran solo señales para no olvidar lugares o momentos importantes. No había altares, ni siquiera uno, a pesar de que Dios le había cumplido. Es algo que pudiera pasar en nosotros. Olvidar que lo que pudiéramos tener o lograr es solo por su gracia, por su divina providencia, no por nosotros. Pero bueno, quiero avanzar y este punto tocarlo más a fondo, al final. Como seguramente conoces la historia de Génesis 32, y como Jacob astutamente dentro de sus capacidades fue organizando recursos, preparando el encuentro con su hermano, quien venía ante él con 400 hombres. Y esto generaba mucho miedo. Y a lo largo de este capítulo, desde el verso 23, si lees atentamente, te darás cuenta de las habilidades de Jacob. Era realmente habilidoso, muy talentoso para organizarse estratégicamente, para organizar detalles cumplidos, regalos que fueran apaciguando seguramente el sentimiento de Esaú de hacerle mal a Jacob. Pero también te darás cuenta que en medio de su angustia y de su estrategia, sus estrategias no eran suficientes. Y como puedes leer en los versículos del 9 al 12, te vas a dar cuenta que hizo una oración de esas que se hacen con estrés, con ansiedad, con miedo. Y de una manera muy perspicaz le recuerda a Dios sus promesas, su palabra, de que Él estaría con él. Muy astuto, muy perspicaz, muy inteligente, como quieras llamarlo. Solo que esta vez Dios no le respondió a esa oración de una manera inmediata. Lo dejó que avanzara, organizara su estrategia. Es como si Dios simplemente estuviera observando. En el verso 24 entra en escena de una manera nunca antes vista y en un rol que hasta el momento ni Abraham, ni Isaac, ni nadie había conocido a Dios. ¡Wow! Dios siempre nos sorprende. Él tiene diferentes maneras de obrar con cada uno. Esta vez viene al encuentro en otra teofanía. ¿Recuerdas que nombramos este término en uno de los episodios de Abraham? Pero de una manera muy diferente. Ya no venía de visita, no venía a cenar o a traer una palabra de esperanza o a confirmar una promesa. Venía a luchar. ¿No te parece extraño? Esta vez Jacob necesitaba una experiencia antes de su encuentro con Esaú. Necesitaba que toda su angustia, remordimientos, recuerdos del pasado, temores, ansiedades, etc., se desvanecieran poco a poco. Y no era suficiente una respuesta inmediata a una oración. Aunque por obvias razones sabemos que el encuentro no estaba en igualdad de condiciones, ya que así fuera una teofanía de Dios, era una manifestación de Dios en un cuerpo. Dios se igualó a Jacob, se humilló y el combate estuvo parejo. Dice la Biblia que Jacob tenía la determinación de no dejar que aquel varón se fuera hasta recibir la bendición. Ahora piensa en algo. ¿Cómo supo Jacob que este varón era diferente? No era un simple viajero o un enviado de Esaú. Algo le reveló que este encuentro cambiaría su vida para siempre, como le sucedió a Abraham cuando recibió a los 3 visitantes y uno de ellos era el ángel del Señor.
y no podía dejarlo ir así nomás. Ya sabes la persistencia de Jacob, y el varón se da cuenta que Jacob es fuerte, persistente, tiene valor. Entonces solamente toca su cadera. Según los expertos, quienes han tenido una lesión similar, dicen que el dolor es intenso porque su cadera se desgarra, se suelta el tendón que une la cadera con el muslo, y podemos suponer que el dolor físico para Jacob fue intenso. Pero Jacob no se rinde. Las circunstancias y la vida no ameritaban rendirse, no era una opción. Y ya esta vez no puede luchar, solamente se agarra tal vez del manto de alguna extremidad y no deja ir al varón hasta que no le bendiga. En la mayoría de versiones se usa el verbo tocar. En hebreo, este verbo es utilizado como lesionar. Y sabemos que Jacob quedó lesionado de por vida, cojeaba. Ahora, esto podría dar razón al discurso actual de empoderamiento, el ser humano, el famoso tú sí puedes hacerlo. Pero la respuesta a este planteamiento está en lo que sucede después. Y entendemos que una vez más la gracia de Dios, aunque dolorosa en algunas circunstancias de nuestra vida, le cambió el nombre y le dio la victoria que solamente en ese momento él necesitaba. Aunque no tuvo todas las respuestas a sus preguntas, porque hasta le preguntó el nombre a aquel varón y no obtuvo la respuesta, sí obtuvo la victoria, obtuvo el cambio de nombre e hizo Jacob la afirmación de haber visto cara a cara a Dios y seguir vivo, lo cual entendemos que se refería al rostro de la manifestación de Dios en un ser humano, no a Dios en todo su esplendor. Jacob sale cojeando desde ese día hasta su muerte, y como lo diría un predicador, mejor cojear recordando nuestras debilidades y dependencia divina que andar erguido por nuestro orgullo o autosuficiencia y fuera del propósito divino. En el verso 18 del capítulo 32 confirmamos que la última condición o petición de Jacob, ahora respondida por parte de Dios, le confirmaba la misericordia. No solamente eso, que ya era demasiado, sino que además él venía con un paquete de bendiciones impresionantes. Se había restaurado con su hermano, se habían perdonado, habían tenido lágrimas de restauración y perdón. Sino que además Dios le había guardado de las intenciones de venganza de su suegro, le había cambiado el nombre, y llegamos entonces a la lectura inicial, donde después de todo esto, ya no solamente es colocar una piedra como señal, ahora Jacob construye un altar y adora, al punto que llamó ese lugar, ese altar, El Elohe Israel, incluyendo su nombre, la combinación perfecta en este acto de adoración, el Dios de Israel, en otras palabras, mi Dios. La Biblia nos enseña cómo la multiforme gracia de Dios trata con cada persona que decide seguirle y amarlo. Pero nos recuerda que no fuimos nosotros quienes le buscamos, fue Él quien salió a nuestro encuentro. Tal vez en la peor circunstancia, en el peor momento, en la peor etapa de nuestra vida. En todos es diferente. Lo importante y relevante esta vez es estar dispuestos a depender de Jesús y adorarle de manera genuina, que no solamente tengamos recuerdos de lugares o momentos donde alguna vez Dios nos habló, sino que Él esté presente en cada momento y cada experiencia y en cada día de nuestra vida, y que seamos adoradores de Él todos los días. Bendiciones para todos, espero que esto siga siendo de bendición para ustedes. Esta es la serie Actos de Adoración del podcast Entre Palabra y Canciones. Tu gracia me alcanzó.